Golpes de opinión más allá de la noticia. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de opinión. Vamos a la parte central de Golpes de opinión más allá de la noticia. Hoy el tema del día es: ¿qué opina de la hipoteca inversa en Colombia para mayores de 65 años? Pues este programa que ha lanzado el gobierno nacional la semana anterior ha generado polémica en el país entre quienes están a favor y en contra de esta medida. Es un instrumento que pone a disposición el gobierno para mayores de 65 años que tengan un bien inmueble en Colombia y con este pues puedan entregárselo a un banco a través de 3 modalidades o 3 tipos de renta dependiendo la necesidad de quienes decidan usarla. Renta vitalicia, que consiste en el pago mensual hasta que la persona fallezca; renta temporal, que es la destinación de un valor mensual por un número determinado de años; y la renta única, en la que se recibe la totalidad del valor en una sola entrega. Tenemos 3 invitados hoy en Golpes de Opinión más allá de la noticia. En primera instancia saludo a César Picón. Fue secretario de Desarrollo Agropecuario del municipio. Doctor Picón, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ecos del Conveima y a Golpes de Opinión. Julio, buenos días para usted, toda la audiencia, y veo conectados al concejal William Rosas y al doctor Daniel Felipe Soto. Un saludo también para él. Sí, también saludamos a esta hora a William Rosas, concejal de la Alianza Verde. Concejal, bienvenido a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Julio, un saludo especial para ti, para César, para doctor Daniel y a quien nos escuchan a esta hora del día. Sí, también saludamos a esta hora al doctor Daniel Soto, fue director de Justicia de la Alcaldía de Ibagué. Bienvenido, doctor Daniel Soto, a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a César, a William, que nos acompañan en el día de hoy para analizar un poco este tema que está generando polémica a nivel nacional por la propuesta del gobierno del presidente Iván Duque. Sí, doctor Daniel, permítame, le hago esa pregunta. ¿La barba y el crecimiento frondoso de su cabello hace parte de la cuarentena? Esto hace parte simplemente de unos cambios de la cuarentena y el nuevo... ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Es que me dicen que no. No, yo lo estoy escuchando perfectamente. Quizás como está retrasado en el Facebook Live, hace unos minutos no lo escuchamos, pero aquí estamos perfectos. Ah, ya, perfecto. Es que siento que, lo que les decía, pues estamos simplemente aquí en la cuarentena. Esto hace que entre uno en un periodo de reflexión permanente y profunda sobre los acontecimientos que están pasando no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, y cómo los gobiernos pueden hoy tomar una decisión para paliar esta crisis que está golpeando sobre todo, principalmente a los más vulnerables. Doctor César Picón, ¿cómo percibe usted esta propuesta del gobierno que plantea una hipoteca inversa en nuestro país? Julio, yo publiqué el día de hoy en el periódico El Nuevo Día una columna llamada "Uno se muere y nada se lleva", en la que hago mi propio análisis de la propuesta del gobierno, teniendo en cuenta 2 aspectos fundamentales. El primero es el envejecimiento de la población, que ya empieza a retar todo el esquema o la estructura del Estado para poder responder a la desprotección de los adultos mayores, que cada vez son más en nuestro país. Y por otro lado, de la necesidad de que la respuesta a esa necesidad surgida a través del cambio en la estructura de la población, pues incluya no solamente elementos relacionados con el estado de bienestar, que me parece que sobre eso también en este momento hay un debate muy importante sobre el tema de la renta básica universal, sino que también incluyan mecanismos de mercado, de la economía, que le permitan a las personas poder hacer el mejor uso que consideren de su patrimonio. En conclusión, yo en la columna expreso mi complacencia con la propuesta del gobierno. No obstante, hay que reservar el hecho de que hasta este momento no hay nada que reglamente la propuesta. Por eso, decir o ir más allá de lo que uno crea sería especular. Más bien, yo creo que tenemos que esperar que el gobierno reglamente. Dijeron que probablemente en 2 o 3 meses tenga la reglamentación, y ahí ya podemos entrar a considerar los detalles de la propuesta, pero en principio me parece positivo.
un hombre del sector financiero, que además es concejal. William Rosas, ¿qué piensa usted de esto que plantea el gobierno, que desde luego traerá una reglamentación a futuro? Bueno, a mí me parece que el gobierno está jugando como un asesor comercial de las entidades financieras y un defensor a ultranza precisamente de los beneficios del objeto comercial de estas entidades bancarias. La segunda, obviamente, si estuviéramos hablando, como lo dijo el viceministro esta mañana, de un crédito hipotecario, porque estamos hablando de una hipoteca, y aquí precisamente tenemos al doctor Picón y al doctor Daniel, que uno de ellos como que es abogado. Precisamente estamos hablando que antes de la época de Cristo, y precisamente de donde viene todo el tema jurídico americano, en especial norteamericano, latinoamericano, obedece a Roma y a Grecia, y ese tema de hipoteca es un crédito. ¿Y cómo así? Que esta mañana se le traslada la pregunta al viceministro y no funciona el seguro de deudor, sino que funciona es el tema de la garantía real con las expectativas de la muerte. Entonces yo creo que es importante definir que aquí no estamos hablando de un favorecimiento para el adulto mayor o la persona de mayores de 65 años, sino por el contrario, lo que están es en defensa del sector financiero. Y la última es un modelo en España que desafortunadamente no funcionó por situaciones que no se van a mencionar acá, porque precisamente hoy se evidencia un debate en las redes sociales que se trata de los desalmados hijos que no quieren que sus padres pongan en juego su herencia, sino que quieren desvirtuar y desviar precisamente la atención de este debate, que no es otra cosa más que el favorecimiento a las entidades bancarias. Allá en España no funcionó por 4 situaciones específicas. Una, la caída del precio inmobiliario. La segunda, porque si estamos hablando del tema de los ingresos para justificar una obligación bancaria, estamos hablando que están los bancos cogiendo o escogiendo un segmento que no tienen ingresos. Obviamente se vislumbra que lo que van a perder es su garantía, y es una garantía real post-morte. Entonces creo importante abrir el debate, en la cual llevo bastante añitos vinculado al banco, y siempre que nos dice el banco aquí no pierde nada, el banco va a la fija. Y bueno, bienvenido al debate y abriendo estos tips de manera rápida para poder precisamente discutir sobre ello. Sí, dice William Rosas que el gobierno está jugando como asesor financiero en los bancos. César Picón hoy ha planteado en una columna de opinión que uno se muere y nadie se lleva. ¿Pero qué piensa Daniel Soto sobre esta propuesta del gobierno? Gracias, Julio. Bueno, lo primero, me parece que es bastante atrevido y grosero por parte del gobierno mostrar la estrategia de la hipoteca inversa como un instrumento de protección para la vejez. Es decir, no se puede entender este tipo de situaciones como unas medidas sociales y económicas en pro de la población vulnerable de los adultos mayores. Como bien lo recalca el doctor William Rosas, esto es un crédito y se va a mover bajo la esfera de un contrato privado entre el banco y el adulto mayor, donde finalmente el banco simplemente va a poder escoger los bienes que tengan un interés o una importancia patrimonial suficiente, la cual pueda ser acreedor de este crédito. Y lo que más llama la atención, sobre todo, Julio, son las cifras que da el propio ministro. Dice, por ejemplo, que si una vivienda de aproximadamente 200 millones de pesos es hipotecada de manera inversa en esta nueva modalidad, la persona recibirá, o la familia, alrededor de 800,000 pesos. Sin embargo, no menciona cuál va a ser la tasa de interés que va a manejar este tipo de hipoteca inversa. El decreto o el proyecto de decreto lo que menciona es que simplemente se va a ajustar a las tasas que maneje la superintendencia, que en los casos de hipotecas generalmente oscila alrededor del 10 puntos, de una tasa de interés del 10% anual. Es decir, a grosso modo, un crédito hipotecario invertido, como lo dice el gobierno, de 200 millones de pesos, los colombianos que adquieran este crédito, este producto, pagarán alrededor de 20 millones de pesos anuales por consumir este tipo de crédito. Si toma, por ejemplo, la tercera opción, que es el reembolso total del valor del crédito.
Entonces, esto lógicamente no es un instrumento de protección y justamente el gobierno Duque lo saca en el momento cuando los senadores de la oposición están adelantando un proyecto que se llama Renta Básica, que sí es un avance en la garantía de los derechos sociales, que sí es un avance en la garantía del estado del bienestar que se está construyendo en varios países. Por ejemplo, hoy tenemos el caso de España, que como lo recordó William Rosas, en el 2008, en la crisis económica del 2008, implementaron exactamente el mismo modelo de hipoteca invertida. Fracasó el modelo, muchas familias quedaron sin vivienda, quedaron sin patrimonio y hoy están aprobando un mínimo vital para todas las personas vulnerables, que eso sí va a poder garantizar una superación de la pobreza, que es lo que hoy tenemos en Colombia desde hace mucho tiempo y que se ha agravado lógicamente por la pandemia. Sí, claro. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz. Es ibaguereño. Nos dijo que se graduó en el Colegio San Simón de esta capital. Nos explicó aparte de en qué consiste la hipoteca inversa para mayores de 65 años. Sí, señor. Aplica para todos los adultos mayores de más de 65 años donde pueden recibir una renta complementaria sin tener que abandonar la vivienda. Ese es algo que a nosotros nos parece muy importante, y es que en el país el 72% de los adultos mayores no tienen una pensión. Imagínense ustedes, 7 de cada 10 no tienen una pensión. Claro que sí. Pero Hablemos. 40 puntos tienen una vivienda. ¿Qué es lo que le toca a esas familias hacer? Usualmente vender la vivienda, salir de la casa para poder seguir atendiendo los gastos mensuales. Nosotros, ¿qué queremos con la figura de la hipoteca inversa? Que puedan conservar la vivienda, pero a su vez recibir una renta complementaria. ¿Puede aplicar quien sea dueño de un apartamento o casa indistintamente si la misma se encuentra en una propiedad horizontal? Sí, señor. Aquí aplica para apartamentos, casas, no importa, digamos, el tipo de inmueble. Lo importante es que pueda, digamos, dejar como de garantía para recibir la renta mensual y que al final del periodo se haga la respectiva entrega del inmueble. Si el propietario tiene hijos y este inmueble era su herencia, señor viceministro, al fallecer ellos pierden la vivienda. Hay varias alternativas y aquí esa es una muy buena pregunta. Primero, al ser completamente voluntario, digamos, si la persona no tiene problemas de ingresos mensuales, puede no tener y no utilizar. Si la persona tiene hijos, accede a este mecanismo, pero imaginémonos que fallece relativamente pronto y el adulto mayor no recibió suficientes pagos, pues los herederos tienen la opción de recompra y escoger esa plata que le dieron a los adultos mayores y pagarla para retornar el activo. Pero imaginémonos que la persona vivió 15, 20 años más, que los ingresos que recibió esa persona por cuenta del activo fue más grande que el valor de la vivienda. En ese caso ya no tendría sentido para los herederos hacer el proceso de recompra porque tendrían que pagar mucho más de lo que vale la vivienda. Entonces este es un mecanismo donde le garantiza a los herederos que en el caso en el que los padres, digamos, adultos mayores, reciban pocos pagos, puedan hacer un proceso de recompra en un negocio que sería rentable para los herederos. Pero si los padres recibieron suficientes recursos, vivieron lo suficiente, le dieron y recibieron una renta mensual, en ese caso el proceso de recompra no tendría sentido porque valdría más el proceso de recompra que el valor de la vivienda. Pues aparte de lo que dijo a ecos del Conveima el viceministro de Vivienda Carlos Alberto Ruiz, reitero sobre la hipoteca inversa para mayores de 65 años. ¿Qué dicen nuestros oyentes en redes sociales? Jorge Cardoso, es un robo descarado, así como se robaron las casas del UPAD. Dicen también, en este caso, Fabián Torres Oviedo, no es imposición, es voluntario. ¿Cuántos mayores tienen casa y no tienen a quién dejarles nada? Tal vez porque no tengan hijos o quizás simplemente no tienen a alguien que merezca una herencia. Sería mejor que puedan recibir algo por su casa, lógicamente teniendo en cuenta que podrán disfrutarla hasta el último día de su vida. Dice Herrera Alba, es voluntario, no es una obligación hacerlo. Egna Ruth Navarro dice, toca regalar una calculadora a los señores de este proyecto. Doctor César Picón, ¿usted le ha visto el lado positivo a esta iniciativa del gobierno por el lado de que lo que plantea un seguidor, y es que muchos adultos mayores hoy tienen propiedades pero no tienen dinero efectivo con que subsistir? Ese es un lado positivo, pero ¿cómo evitar que, y como usted lo dice, lo que hablemos es especulación,
que los bancos no vayan como se dice, darle en la cabeza al ciudadano? Primero yo quiero manifestar dos desacuerdos que tengo con mis compañeros William Rosas y Daniel Soto. Primero es que no podemos llegar en este momento ni de ganar. Sí. No escucho. Sí, no, perdimos por unos segundos a César Picón. Nos está explicando, dice que está en desacuerdo con William Rosas y con Daniel Soto. Doctor Picón. Sí. Es porque ¿me escuchan? Sí, señor. El primero es porque al haber todavía, al no haber sido expedida la reglamentación, no podemos conocer cuál va a ser el negocio que se va a plantear, ni siquiera es a través de los bancos, sino quizá a través de otros tipos de fondos de inversión, cualquier otro inversionista que eventualmente pudiera entregar un préstamo con el respaldo de una deuda. Y como segunda medida me parece que está equivocado confundir el debate entre el problema de las pensiones, el debate que tenemos en este momento de renta básica y una solución de mercado para que voluntariamente algunos, los que sean millones o miles de adultos mayores, se acojan para poder resolver sus inconvenientes. Y ahora sí, volviendo a la pregunta que usted me hacía, Julio, es que ni siquiera creo que la propuesta terminaría solamente beneficiando a quienes tengan una propiedad sobre una vivienda y no tengan recursos o ingresos mensuales, sino también a aquellos que puede que tengan ingresos, pero que eventualmente quieran tener una mucho mejor vida durante su edad final, dentro de su etapa final de su existencia, y eventualmente quisieran rentabilizar esa vivienda o ese bien y poderse ir a viajar por el mundo o poder repartir unos recursos a sus mismos herederos en efectivo todavía en vida, o poder inclusive solicitar ese crédito, irse a vivir con un hijo y poder sino también bien. Y vuelvo a algo fundamental que me parece que no se puede perder de vista, y es que definitivamente este sería un instrumento plenamente voluntario, no como en el caso de las pensiones, que a todos por derecha nos sacan y se lo consignan a un fondo y de allá no podemos sacar absolutamente ningún peso, no podemos usar ningún recurso de eso, sino que sería algo voluntario. El adulto mayor que necesite o quiera hacer uso de su vivienda para respaldar un recurso mensual o único, pues lo puede hacer, y el que no quiera, pues se quedará con su vivienda, viviendo en las condiciones buenas o malas, pero será su propia decisión. En general o al final, yo creo que esto es un avance en términos de libertades para poder tener autonomía sobre sus propios recursos, en este caso un bien inmueble que ya adquirió ese adulto mayor. Sí, dice Manuel Morales, muy buena para los abuelos que no tienen hijos o los hijos que no les dan ni la hora. César Picón acaba de plantear un tema. William Rosas, lo que uno puede pensar es que los bancos nunca quieren perder. Bueno, yo sí quiero plantear una figura en la cual evidentemente mi postura es que los bancos hoy son los grandes generadores de riqueza en este país, producto del empobrecimiento de esa pequeña franja de producción que hemos tenido. Es decir, si un banco hoy quiere generar un crédito, pues para eso está la garantía como una prenda. También está el seguro deudor, pero que su obligación vence cuando finaliza la vida de ese contratista de la obligación, es decir, del deudor. ¿Cómo así, doctor Picón, que después de muerto va a tener obligaciones y va a perder su bien? Yo creo que no nos podemos nosotros enfocar en esa discusión de lo particular, que hay hijos que no quieren que sus padres vendan su bien, yo no quiero meterme en lo particular, sino en lo general. Y dentro de lo general está precisamente que la obligación vence cuando muere, no pueden trasladársela también a los herederos. La segunda situación, ¿cómo se puede perder la objetividad y dejarse uno embaucar de los bancos
donde digan que cogieron un gran segmento, objeto de contraer una obligación hipotecaria, garantizando su bien, valga la redundancia, cuando no tienen ingresos, es decir, no pueden tener la capacidad de contraer una obligación para la amortización mensual o como parte en la obligación bancaria. La segunda, que creo que es importante entrar acá a discutir. Miren, el decreto ya está planteado sobre 3 fuentes, sobre 3 posibilidades, 3 estrategias, y en todas radica fundamentalmente la hipoteca y una garantía real, valga la redundancia, sigo insistiendo. ¿Qué ocurre? Es que en todas se garantiza, aquí no está pendiente si se va a morir y entonces afectar el patrimonio, si se va a morir y contribuir a que se admita la responsabilidad de la aseguradora. Aquí lo que quieren es, por un momento, si llega a morir, quedarse en ellos con el bien los bancos. Y en la eventualidad en que muera, estar en contra de la norma colombiana de seguir la obligación vigente cuando muere el contratista de esta obligación bancaria y trasladársela a los herederos. Sería pues en contra de la norma y tendríamos nosotros, los empleados bancarios, defensores de los clientes usuarios, elevar esa consulta a la Corte Constitucional. Es muy importante empezar a mirar la norma que se encuentra vigente para esta clase de contratación o obligaciones bancarias y no dejarnos llevar por el impulso de que hay un viejito o hay un señor de la tercera edad, como lo han dicho en las redes sociales, no son palabras mías, que los hijos no quieren sufragar los gastos de manutención y ellos tienen un patrimonio y que ese patrimonio ellos pueden disponer. Lógico, pueden disponer y pueden hacer lo que quieran, perdónenme esta expresión, con su patrimonio, con su bien, con su apartamento, con su casa, pero lo que no se puede es desconfigurar, coger como si fuera una servilleta vieja, coger la Constitución y la ley, las normas que están vigentes y dejarlas para el simple y llano uso del beneficio de una clase y un segmento tan privilegiado durante muchos años como ha sido el sector bancario, estoy hablando del sector financiero. Sí, doctor Daniel Soto, antes de ir a la pausa, dice César Picón que usted está confundiendo el tema de pensiones, renta básica y el mercado para que las personas se acojan a este programa del gobierno. ¿Está usted confundiendo esto? No, claramente no, Julio. Lo que pasa es que siento que es una equivocación y lo que está presentando el gobierno hoy con la hipoteca inversa es una contrapropuesta a la propuesta que hoy está avanzando en el Congreso, que es la renta básica, que sí es una solución real, que sí es una solución o un instrumento para la protección no solamente de la vejez, sino de diferentes sectores vulnerables. Y mire, la situación y la propuesta de la hipoteca inversa la presentan bajo unas falacias que toca empezar a desmontar. Primero, no es tan voluntaria la situación que presentan, porque la situación económica de la población y del adulto mayor, dado el caso del momento, conllevará a que sí o sí la gente termine hipotecando inversamente su vivienda. Pero además, mire, lo que dice César no es cierto. El proyecto de decreto ya están tramitando y están trabajando un proyecto de decreto que podemos conocer y como lo establece y como lo manifiesta William Rosas, establece que es una hipoteca, la cual es una hipoteca bastante extraña, porque en el decreto establece que la hipoteca esta hipoteca inversa saca el bien del comercio. Es decir, las hipotecas tradicionalmente usted puede seguir negociando sobre el bien, lo puede enajenar. Este tipo de hipoteca no la puede volver a tocar el bien jurídicamente hasta tanto no cancele el gravamen, y eso significa pagar el capital más los intereses. Además, no toma en cuenta lo siguiente: el avalúo sobre el cual se hace el préstamo o el crédito hipotecario invertido se hace sobre el año 1, pero no toma en cuenta, por ejemplo, cuando es decir, cada día va a recibir 800,000 pesos mensualmente, pero sobre el primer avalúo. Y la casa año tras año va a poder evaluarse un poco más, pero la fórmula no toma en cuenta esto. Además, no pueden tenerse en cuenta como un instrumento para salvaguardar los intereses de los más desprotegidos cuando es una medida que no es posible abarcarla para toda la población colombiana. Los adultos mayores esta medida excluye a los que no son propietarios. Es decir, como lo reconocía el viceministro, esta es una propuesta que reconoce el fracaso del sistema pensional colombiano y está dando la posibilidad de que los adultos mayores hoy enajenen a perpetuidad sus viviendas como posibilidad de rescate económico, porque el gobierno no fue capaz de garantizar las condiciones mínimas que la Constitución le ordena.
Sí, tengo una pausa, pero quisiera decir algo, doctor Picón. Algo antes de ir a la pausa. Sí. Que no se escucha bien. No se escucha bien, doctor Picón, y además tengo, no sé si es una mano creativa pegándole como una tapa o algo que pareciera que fuera. Recuerdo cuando en su momento Gatorade salía la tapa, que uno le pegaba. Sí, mire, esa mano creativa se quedó quieta. Doctor Picón. Que me estaban contando el tiempo. Yo también pensé y no le estábamos en este momento cronometrando. Eran las estacionarias de mi carro. Puede ser posible, entonces no era una mano creativa. ¿Ya me escucha? Sí, pero doctor Pico, no sé hasta qué punto el fondo, que se le ve muy bien, le tome capacidad de la navegación, el ancho de banda, y eso también nos tiene algunos inconvenientes en la señal. Voy a ir a la pausa y al regreso usted hace su comentario mientras tratamos de mejorar el audio. Avanzamos en Golpes de Opinión. Golpes de opinión más allá de la noticia. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión. Y avanzamos en Golpes de Opinión más allá de la noticia. Hoy hablando sobre la propuesta que ha puesto el gobierno nacional. Más que una propuesta, ya es algo que está establecido. Creo que en un país un gobierno no va a salir a improvisar, y creo que esto desde hace mucho tiempo está concertado con la banca. Pero usted, doctor Picón, quería hacerle contrapeso a lo que decía el doctor Daniel Soto. Sí, pues quería precisar, es que Daniel decía que no era cierto cuando yo decía que no existe reglamentación, pero él mismo lo acaba de decir, y lo que existe es un proyecto de ley que todos sabemos que en su trámite puede surgir todo tipo de modificaciones, puede cambiar diametralmente lo que se tenga contenido en este momento, y por eso creo que al final efectivamente hay todavía no hay una reglamentación sobre la cual se puedan discutir los detalles de la norma. Pero lo otro que quería decir era volver al espíritu de la propuesta, de la iniciativa. Y es que en este momento a ningún adulto mayor en Colombia se le prohíbe, por ejemplo, que enajene su bien, lo puede vender, si alguien se lo recibe como un respaldo para una deuda, lo puede también poner a respaldar cualquier recurso que le pueda ingresar, lo puede repartir inclusive en vida a sus herederos. Es decir, en este momento yo pienso que lo que la norma va a ayudar es a eliminar una barrera que tiene un adulto mayor hoy en día de 65 años, que como el mismo William Rosa lo planteaba, que de pronto no tenga un recurso, un flujo financiero mensual para poder asumir el pago de una cuota, pues hombre, poder poner de respaldo su vivienda y poder aprovechar ese patrimonio que construyó para poder tener una mejor vida o para disfrutárselo en lo que quiera. Y reitero, es algo obligatorio. Sí. Al comienzo dije, en este momento pueden hacer uso de sus bienes según lo consideren. Pues ahora sería mucho mejor, porque sería un uso más que le pudieran dar a esa vivienda o a ese predio para poder tener un respaldo económico en una época en que seguramente lo va a necesitar. Sí, es un proyecto de decreto. Sí, es un proyecto de decreto lo que tendría el gobierno, y un proyecto de ley, entiendo, lo de renta básica, doctor Daniel Soto. No, es un proyecto de decreto. Esto es un proyecto de decreto, ya está el borrador, lo podemos conocer en internet, el gobierno ya lo compartió y se puede descargar por internet el proyecto de decreto que sacará el gobierno Duque, y pretenden que se empiece a implementar a partir del semestre B de este año. Plantea varias situaciones, porque es que el gobierno está haciendo uso, o lo están presentando, repito, como el gran instrumento de la realidad. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, tengo alguna situación con el tema de la señal también en esa conexión de esa mesa virtual. Doctor Daniel Soto, explicado usted que es un proyecto de decreto, el tema de lo que ha planteado el gobierno respecto a la hipoteca inversa, pero podría ser un proyecto de ley el tema que tiene que ver con la renta básica en Colombia. Creo que ustedes dicen que se está estudiando en el Congreso.
En este momento la oposición presentó y está dándose trámite al proyecto de renta básica, que pretende beneficiar a más de 9 millones de familias. En total sería aproximadamente 30 millones de colombianos quienes serían beneficiados de una renta básica. Inicialmente se plantea por 3 meses, pero mire, esa renta básica hoy ya es una realidad en un estado como el Estado español, donde garantizará una renta básica a perpetuidad para todos los españoles que tengan unas condiciones de vulnerabilidad. Eso sí son soluciones en un estado del bienestar, que como nuestro estado social de derecho tenemos que fortalecer. No, el gobierno no puede seguir simplemente trabajándole para ampliarle el portafolio de servicios a la banca, un portafolio de servicios de un nuevo servicio que le llama hipoteca inversa, que, César, ha sido un fracaso en gobiernos como el español. En un estado el español fracasó, en México fracasó, en Perú fracasó. Entonces, en Colombia hoy, después de 10 años que se empezó a implementar la hipoteca inversa en el mundo, nosotros la pretendemos implementar después de que los demás países ha sido un fracaso. Además de que es una medida anacrónica que se demostró que no logró rescatar de la crisis económica del 2008 a las personas que más se vio afectadas, y muchas personas hoy perdieron sus viviendas y quedaron sobreendeudados. Es decir, si el avalúo de la vivienda supera los 200 millones de pesos, el crédito no puede exceder de esa situación. Y lo que yo decía, el avalúo se toma la primera vez, pero la casa va valorizándose año tras año, y eso no lo toma en cuenta el decreto. Es decir, la mesada no va a aumentar, tampoco toma en cuenta el índice de precios del consumidor. Es decir, que los 800.000 pesos que reciba el adulto mayor cada día o cada mes tendrá menos poder adquisitivo, sin mencionar lógicamente los pequeños detalles de lo que modifica de la figura jurídica de la hipoteca. La hipoteca es una figura que no enajena o no saca los bienes del comercio, pero la hipoteca inversa sí lo saca del comercio. Es decir, tiene unas particularidades y unos altos costos que menciona el decreto, debe asumir sí o sí el usuario financiero. Como el avalúo lo tiene que asumir el usuario, tiene que asumir los costos de escrituración de la hipoteca, las pólizas, los seguros, todo riesgo, entre otros tipos de circunstancias, y el inmueble tiene que ser atractivo para la entidad financiera. Luego, entonces, no puede ser una herramienta de protección a la vejez, puesto que no toda la vejez colombiana va a poder acceder a esta medida. Nosotros, en el Estado Social colombiano, tenemos que apuntarle y apalancarle el proyecto de renta básica, que sí efectivamente será una solución para todos la población vulnerable, no solamente población del adulto mayor, sino también los niños, niñas y adolescentes y mujeres que necesitan una renta básica inicialmente en momentos de pandemia, y esperamos que se logre poner, como el Estado español, ya permanente esta medida. Sí, William Rosas. No, pues yo quisiera ponerlo en un tema numérico para que no se vea atractivo el tema de la hipoteca inversa. Se lo voy a poner de esta forma. Vamos a llegar al año 5 sobre una de las 3 alternativas que tiene proyectado esta implementación de la hipoteca inversa. Estamos hablando al año 5 de un bien donde el crédito, estoy hablando en el año final, lo indexa, pero el valor del bien lo deflacta. Es decir, crece la hipoteca y disminuye el valor del bien. Esto es un tema numérico en el cual debemos prestarle mucha atención. La otra situación, y creo que lo dijo muy bien el doctor Daniel, es todos los gastos adicionales al tema del desembolso que se contrae como obligación, como son los gastos de escrituración, el avalúo y los demás, serán costeados por el tema del que contrate esa obligación, es decir, del deudor. Y la tercera, que a mí me parece muy peligroso, es una mesada en la cual son 800.000 pesos mensuales, que quizás le pueden desembolsar X monto, y que no alcanza a cubrir el valor de la hipoteca. La obligación, cuando la hacen efectiva, la hacen es por el valor de la hipoteca, no sobre la obligación. Porque cuando usted se queda colgado en los pagos, hay una cláusula en Colombia que se llama la cláusula aceleratoria. Es decir, le aceleran el crédito y le hacen exigible el pago. Yo creo que los bancos, yo no quiero ponerlo en esta forma, pero perdóneme, doctor Picón,
33 años en la banca, yo nunca he visto al banco perder, y en el momento que de pronto pudo haber perdido fue en el año 1991, cuando Rudolf Hoff salvó a la banca con el famoso 2 por 1000 en un tributo que era temporal y hoy se quedó permanente. Y finalizo. Llama mucho la atención por qué se les convirtió en atractivo hoy el tema de los bienes, por qué no recurren al seguro deudor, por qué no recurren a un segmento donde tengan capacidad de pago. Es decir, cogen la invalidez financiera y presupuestal de una persona que tiene un patrimonio para mañana atosigarla, asfixiarla y quitarle lo único que tiene. Y que entre otras, si vemos ese gran porcentaje, todos los que hoy tienen patrimonio sin ingresos han sido objeto precisamente de esa adquisición de haberle pagado a la banca durante muchos años. Yo sé que son ustedes muy jóvenes a mi comparación de mi edad, pero tendríamos que mirar el UPAD y el UER y el BCH y cuando en ese momento todos los que perdieron las casitas y algunos la pudieron salvar, duraron más de 20 años y algunos hasta 30 años en las cuales pagaron 2, 3 y hasta 4 veces el bien. Y hoy que lo tienen a salvo, entonces el banco se los va a quitar con el pretexto de haber adquirido una obligación para el sustento. Aquí hay una responsabilidad del Estado. Y yo no quería pues meterme al tema de sumergirme en el debate de la renta básica, pero sí habrá que emerger el tema del tema de la renta básica para poder decir que hay otras posibilidades, hay otras políticas y otras estrategias, y que no sea los bancos que vengan a someter a los deudores con el beneficio del gobierno nacional. Sí, doctor César Picón, gracias por estar con nosotros, se agota el tiempo. Bueno, me despido con esta frase. Personas racionales toman decisiones en términos marginales. La gente no va a ceder ahí nada. Sí, tenemos problemas con la señal. Doctor Picón, gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz día. Muchas gracias. Gracias. William Rosas, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por esta gran oportunidad. Tengo habilitado 3 redes sociales para permanentemente estar indicándoles cómo se encuentra avanzando este desproporcionado y malversado y mal llamado política de salvamento para las personas de bajo ingreso mayores de 65 años, que se llama por hipoteca inversa. Sí, igualmente, doctor Daniel Soto, gracias por estar en Ecos del Conveima. Muchas gracias, Urios, por la invitación. Esperamos que estos espacios continúen, que podamos nosotros hacerle entender a la gente que no podemos seguir permitiendo que un sistema financiero confiscatorio como el que hoy pretende Duque siga apoderándose de la economía colombiana y lleve casi todo el momento al acabose de las familias. Muchas gracias, saludos a César, a William, y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Sí, a todos gracias. Avanzamos en Ecos del Conveima.